Cordial saludo, yo soy Brian Steven Ferreira Cristancho, estudiante del programa en Ciencia Política de la UNAD, y el presente video corresponde a la fase 2 colaborativa del curso de Movimientos Políticos y Nuevos Actores Sociales. El objetivo de esta presentación es exponer o más bien describir dos casos emblemáticos de movimientos sociales surgidos en América Latina para luego realizar un análisis comparativo. A continuación, la compañera Elsie Madrid realizará la descripción o expondrá más bien la descripción del movimiento de la séptima papeleta surgido en Colombia en 1990, que culminó con la reforma constitucional de 1991, y posteriormente la compañera Angie Torcoroma abordará el movimiento del levantamiento zapatista en México de 1994. Finalmente, yo expondré el análisis comparativo. Muy buen día, mi nombre es Elsie Sofía Madrid González y para continuar un poco con la dinámica de la fase 2 les voy a presentar otro de los movimientos que escogimos para esta actividad y es el movimiento de la séptima papeleta. Bueno, la séptima papeleta fue un fenómeno colombiano, un fenómeno que ha hecho parte de la historia de nuestro país, donde pasamos de un sistema al que podemos llamar antidemocrático a un sistema más democrático. Para la época de los 90 el país estaba atravesando una crisis no solo política y económica, sino también una crisis social. Y esto llevó a que la sociedad empezara a rebelarse, por decirlo así, frente a las situaciones sociales y políticas que estaba viviendo el país en ese momento, y a raíz de esto nace el movimiento estudiantil, la séptima papeleta, que además fue la agrupación de estudiantes de la época con varios sectores de la sociedad del momento. ¿Qué se pretendía con esta séptima papeleta? Era introducir una séptima papeleta a las elecciones que se iban a llevar a cabo ese año en el país, y se buscaba llegar a un consenso nacional para convocar a una constituyente. ¿Para qué? Para poder hacer un cambio de constitución que el país en ese momento llamaba a gritos. Y efectivamente, pues los estudiantes con varios sectores de la sociedad lograron para esas elecciones de ese año incluir una séptima papeleta en las elecciones y poder convocar así a una constituyente, la cual dio paso a una nueva constitución, que es la que actualmente tenemos los colombianos, que es una constitución más incluyente, más democrática, donde existen además, donde los derechos humanos juegan un papel muy importante dentro de esta constitución. Se introdujeron los derechos fundamentales, que además han sido primordiales en esta época donde aún continuamos con crisis política, con crisis económica y con crisis social, pero que gracias a esta nueva constitución hemos podido tener un poco más de beneficios democráticos, por decirlo así. Podemos decir entonces que esta séptima papeleta se presentó en un momento crucial del país y que dio paso a un sistema democrático, como ya lo había indicado anteriormente, y que es con el que contamos en la actualidad, en donde pues el país ha logrado o logró en ese momento una verdadera transformación democrática. Cordial saludo, mi nombre es Angie Chona, del grupo 7 colaborativo con mis compañeros Brian Steven y Elsie Sofía. Hoy comentaré uno de los casos elegidos, el levantamiento zapatista en México de 1994.
En enero de 1994, un movimiento social transformador surgió en las selvas de Chiapas, en México. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se levantó en armas contra la opresión, contra la desigualdad y contra la discriminación que los pueblos indígenas habían sufrido históricamente. El contexto histórico se remonta en la crisis económica en México, iniciada en los años 70 y empeorada en los años 80, que profundizó la desigualdad y la pobreza. El gobierno implementó políticas neoliberales que favorecían a las élites y marginaban a las comunidades rurales e indígenas. El EZLN y su lucha, liderada por el subcomandante Marcos, buscaba la autonomía y la autodeterminación para los pueblos indígenas. También buscaba una reforma agraria, la democratización y la justicia social. Su lucha se centró en la tierra, en la justicia social y en la autonomía indígena. En las estrategias del EZLN, este grupo utilizó una combinación de tácticas como la acción armada, la movilización social, también utilizó la comunicación efectiva y la negociación política. Lograron captar la atención internacional y establecer un modelo de autonomía en áreas bajo su control. En sus resultados y legado, el movimiento zapatista tuvo un impacto notable a nivel nacional e internacional. Aunque los acuerdos de San Andrés no se implementaron completamente, el EZLN estableció un modelo de autonomía y de justicia social. Su legado, que sigue vigente hoy en día, inspirando movimientos sociales en América Latina y mundialmente. Como conclusión, el levantamiento zapatista en México es un ejemplo de lucha por la justicia social y los derechos humanos. Su legado nos recuerda que la resistencia y la organización pueden lograr cambios significativos en la lucha por un mundo más justo. Tanto el movimiento de la séptima papeleta en Colombia como el levantamiento zapatista en México son sin duda dos casos emblemáticos de movimientos sociales en la historia reciente latinoamericana, o bueno, ya no tan recientes. A pesar de sus diferencias, ambos movimientos surgieron a raíz de la necesidad de reformas profundas, reformas que alteraran, que tocaran las bases institucionales y representaron la lucha de sectores marginados por sus derechos. Al realizar el análisis comparativo encontramos que la diferencia más importante entre estos dos movimientos radicó en sus métodos. La séptima papeleta fue un movimiento completamente pacífico. Esto permitió que sus demandas fueran procesadas dentro del marco institucional colombiano. Su capacidad para movilizar a distintos sectores de la sociedad fue fundamental en el éxito de la propuesta, la cual culminó con la nueva Constitución del 91. En cambio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional optó inicialmente por la vía armada. Si bien este método en un principio le sirvió para visibilizar su lucha, tuvo una fuerte repercusión por parte del Estado mexicano en el ámbito militar. Con el tiempo, los zapatistas se inclinaron más por el diálogo político y el uso de medios alternativos para mantener viva su lucha por la autonomía indígena. En cuanto al reconocimiento de los derechos indígenas en Colombia, la Constitución de 1991 trajo consigo cambios muy significativos, al menos sobre el papel. Los pueblos indígenas obtuvieron autonomía a través de la Jurisdicción Especial Indígena y el derecho a la consulta previa para proyectos que afecten sus territorios. Mientras tanto, en México, aunque el artículo 2 de la Constitución reconoce ciertos derechos de los pueblos indígenas, la falta de implementación efectiva de los acuerdos de San Andrés ha impedido que estos grupos puedan obtener una verdadera autodeterminación.
Otro aspecto relevante en ambos movimientos es la laicidad. Tanto Colombia como México son estados laicos constitucionalmente. Esto garantiza la neutralidad en asuntos religiosos. Sin embargo, en Colombia, la Constitución de 1991 consolidó mecanismos que procuran proteger o garantizar de forma más efectiva la autodeterminación de las comunidades indígenas. Esto, pues, al menos sobre el papel, nuevamente reitero, les permite mantener sus creencias y prácticas sin la interferencia de estructuras religiosas que históricamente han perpetuado su exclusión. En términos jurídicos, el movimiento de la séptima papeleta dejó un legado muy importante en el sistema colombiano. La creación de la acción de tutela es el ejemplo más claro. Este mecanismo permite que cualquier ciudadano exija la protección inmediata de sus derechos fundamentales, algo que ha sido muy importante para garantizar el acceso a la justicia. Por otra parte, aunque el Ejército Zapatista de Liberación Nacional implementó estructuras de justicia comunitaria en los territorios bajo su control, estas no lograron ser formalizadas dentro del sistema judicial mexicano. Ya para finalizar, podemos decir que mientras que el movimiento de la séptima papeleta logró reformas estructurales a través de la participación pacífica y democrática que propició cambios constitucionales, el ejército Zapatista de Liberación Nacional se consolidó más bien como un símbolo de resistencia indígena y de la lucha contra la exclusión social. Esto teniendo en cuenta que los resultados no fueron los esperados y muchas de las demandas zapatistas siguen insatisfechas al día de hoy. En este apartado también es importante recalcar que en Colombia, si bien se logró la materialización de la reforma constitucional en el 91, el desafío más importante al sol de hoy sigue siendo su implementación. No siendo más, muchas gracias por su atención y a las compañeras Elsie y Angie por su colaboración.